De la música, señor Gómez. Ricky Martin interpreta Ácido Sabor. Gracias. Se presenta el próximo, ¿qué? 20 de agosto en la FENAPO 2024, totalmente gratis. Así es, vayan a ver al señor Ricky Martin, todo un personaje de la cultura pop en el mundo musical y que bueno, pues va a estar totalmente gratis en la FENAPO. Gracias a la gente que nos sintoniza en el 89.3 en Pasión por la Radio, allá en la capital potosina, en el 103.7 del FM en Stereo Beat, aquí en la Huasteca Potosina y en la zona media de San Luis Potosí, en el 97.3 Media Luna FM. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué dato tienes antes de entrar con nuestro entrevistado? Bueno, les voy a hablar un poquito. Con este regreso a clases, el día de ayer tuvimos la invitación a una fisioterapeuta, Karina Suara, y bueno, ella nos dijo que con este regreso a clases es muy importante recordar que el peso de las mochilas no deben superar el 10 o el 15% del peso corporal del pequeño. Esto va a ayudar a prevenir problemas de postura y dolores de espalda a largo plazo. Bueno, pues ahí están las recomendaciones para este regreso a clases. Ya se acaban las vacaciones. Qué rápido se pasaron estas vacaciones de verano. Sí. Pero bueno, amigos del auditorio, bueno, pues esta semana pues fue de mucho manejo de la agenda el tema de Sinaloa, esta controversia de la fiscalía, del gobernador de esa entidad federativa. Y yo le quiero agradecer mucho al maestro Gabriel Regino que nos haya tomado la llamada. Él es abogado penalista, experto en seguridad nacional. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para toda su amplia audiencia. Maestro, pues, ¿qué está pasando en México? Esta situación de dimes y diretes, el gobernador de Sinaloa está en el ojo del huracán, está bajo el escrutinio público. ¿Qué está pasando con todo esto que hemos visto a lo largo de la semana, maestro? Bueno, pues estamos ante una situación compleja en diferentes rubros, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo mediático y que tiene que ver con el aspecto jurídico. En el ámbito de la política, pues estamos viendo que desde hace varios días la figura del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha saltado a la palestra por diferentes razones. Uh-huh. Una de ellas es porque precisamente en la entidad que él gobierna es donde ha tenido asentamiento durante muchas décadas una organización criminal que lamentablemente está asociada al nombre de ese bello estado, que es el Cártel de Sinaloa. Número 2, que existe una disputa política entre este gobernador y quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y que lamentablemente este personaje que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa perdió la vida de manera violenta. Número 3, que sin que sea periodo vacacional propiamente dicho, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, viajó en un avión privado, cosa que llama la atención porque pues si es gobernador, pues tiene que tener mucho tacto en el uso de bienes que no son del Estado, porque alguien se los está prestando y no se sabe bajo qué condición. Y viaja a los Estados Unidos con su familia un día antes en el que se hace el viaje desde algún punto del país de 2 personas que se entregan a las autoridades de los Estados Unidos y entre ellas pues se encuentra el líder de esta organización criminal, Ismael El Mayo Zambada, y que ese mismo día es cuando pierde la vida el señor Melesio Cuen, adversario político del gobernador. Entonces, estos hechos pues generan desde luego una información que tiene que ir siendo validada poco a poco, de decir si el viaje de descanso a los Estados Unidos fue una mera casualidad o una causalidad relacionado con lo que pasó al día siguiente. Especie de entrega o de viaje que hicieron estas 2 personas mexicanas a los Estados Unidos de América, todavía no se tiene la claridad de en qué manera fue, independientemente
de que hay dos versiones, una del embajador Ken Salazar y otra del abogado defensor del señor Zambada, en las que se dice o se infiere que fueron secuestrados, no se sabe por quién, y que de repente aparecieron como por arte de magia en un aeropuerto de los Estados Unidos, siendo que los Estados Unidos son sumamente celosos y férreos defensores de su espacio aéreo, máxime a raíz de los atentados de las Torres Gemelas. Sí. Y hay que decir que los agentes federales de los Estados Unidos no están de casualidad en un aeropuerto chiquito viendo a ver quién llega, ¿verdad? O sea, pues estaban esperando a alguien, entonces claro. Por eso es que hay una planeación de ese vuelo, planeación de ese viaje. Ok, en el aspecto mediático, el que se informe que un líder criminal iba a acudir a una reunión entre el gobernador y su adversario político para resolver el tema de la universidad, pues da pie a muchas interpretaciones, como por ejemplo, ¿realmente el crimen organizado llega a mediar en estos conflictos, se mete en las designaciones? Eso tiene que abrir una línea de investigación que se tiene que agotar de manera profesional, objetiva e imparcial. Pero también mediáticamente la carta que emite el defensor de Zambada tiene una curiosa coincidencia de tiempo y de carácter político, me explico rápidamente. Sí, claro. El presidente de la República ha estado insistiendo en sus conferencias, que den información de qué pasó. Y el viernes, previo al viaje del presidente de la República y la presidenta electa a Culiacán, Sinaloa, el viernes el embajador dice, nosotros no tuvimos nada que ver. Y el sábado en la mañana, justo a la hora de la llegada del presidente y la presidenta electa, el abogado de Zambada suelta en redes sociales, pero también, fíjense, filtra a determinados columnistas mexicanos una supuesta carta de declaración del señor Zambada que no viene firmada por él, sino que es un texto que se le atribuye a él porque se pone su nombre al final. Y en esta misiva es donde rompe o estalla la bomba de que se reconoce que mataron ese mismo día al señor Cuen y que además la cita era con el señor Rocha Moya, quien se encontraba en los Estados Unidos. Sí. Entonces, todo este fenómeno nos genera muchas inquietudes que se van generando todavía más por la actuación errónea de la Fiscalía del Estado. ¿Por qué? Porque a la Fiscalía del Estado es a quien le corresponde por competencia investigar las causas del homicidio del señor Héctor Melesio Cuen. Y las investigaciones, pues, de acuerdo con lo que dijo en su momento la Fiscalía, iban en el camino de la hipótesis de un intento de robo de una camioneta. Ok, ¿en Culiacán se roban vehículos? Sí, se roban vehículos en muchos lugares del país. Eso es indiscutible. ¿Tenemos en Sinaloa registros de asaltos violentos con armas de fuego? Sí, sí existen, correcto. Pero, de alguna manera, al no haber avances sustanciales en el hecho, el presidente de la República propone que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso para dar seguimiento al mismo. Y cuando el expediente se va a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Sinaloa libera ante los medios un video, sí, donde se ve que en una gasolinera llega una camioneta, llega una motocicleta, no del lado del conductor. Sí. Cuando el modus operandi de quien va a cometer un robo de una unidad, a quien ataca, a quien amedrenta o a quien puede lesionar o privar de la vida en una resistencia es al conductor. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque el conductor tiene las llaves, porque está sentado en el volante del vehículo. Uh-huh. Es decir, una persona que va a robar un vehículo no amaga al copiloto, porque el copiloto no es funcional para la función que tiene como objetivo. Sí. Entonces, lo que se ve en la imagen es que el motociclista baja, abre la puerta del copiloto, realiza algún hecho que no se puede advertir
se necesita tener fotogramas, se tiene que tener en laboratorio un zoom muy grande para poder ver si hay alguna detonación o detonaciones, deflagraciones de arma de fuego. Y de lo que se sabe, porque esto es lo que han filtrado las propias autoridades, porque una cosa es lo que pueden filtrar, otra lo que hay en el expediente, de que los encargados de despachar en la gasolinera solamente alcanzaron a escuchar un disparo. Pero el cuerpo del occiso presentaba 4 impactos de armas de fuego en las piernas, así como un fuerte golpe en la cabeza. ¿Cómo? Y esta circunstancia, pues entonces pone en entredicho el propio video que se liberó, dejando crecer la hipótesis o línea de investigación de que el cuerpo del señor Cuen ya se encontraba sin vida y fue llevado a ese lugar para fingir una acción. Esa es una hipótesis. No estamos diciendo que esto es lo que ocurrió, no, es una hipótesis. Pero ¿dónde viene lo más grave de todo esto? Miren, cuando lamentablemente hay un evento violento como un homicidio, el cuerpo de las personas no se autoriza que sea cremado. Cuando lamentablemente una persona pierde la vida de forma violenta, en un caso que puede ser como el que estamos hablando por disparo de arma de fuego, los peritos tienen que tener acceso al cadáver para realizar una gran cantidad de análisis que van desde toxicología, desde prueba de Walker, desde balística, necropsia, para poder establecer las causas de la muerte. Sí. El cuerpo se le va a entregar a los familiares hasta que se hayan acabado esas diligencias. Por eso es muy dramático, lamentablemente, que en este México Rojo muchas familias quieren el cuerpo y dicen, no, espérese porque están haciendo los estudios. Y se pueden llevar 1 hasta 2 días para recibir el cadáver de su ser querido. Pero cuando esto ocurre, el Ministerio Público siempre le entrega un documento a los familiares donde les dice, pueden proceder según sus creencias a la acción correspondiente de su inhumación, es decir, su entierro, pero no se puede cremar. ¿Por qué razón no se puede cremar? Porque subsiste la posibilidad de que más adelante se lleguen a requerir ampliar los estudios sobre ese cuerpo. Y entonces por eso existe la figura de la exhumación, es decir, volver a sacar los restos para volver a hacer un análisis de las trayectorias de los disparos, etc, etc, etc. Pero aquí, contraviniendo eso que les estoy comentando y que es casi del dominio público, la Fiscalía de Sinaloa autorizó que el cuerpo fuera cremado. Eso es. Entonces, esto es algo que va contra la lógica y contra los protocolos de investigación criminal. ¿Por qué se permitió la cremación? Aquí no se pueden aludir temas de creencias religiosas, de decir, bueno, pues como son de tal religión y tienen que cremarlo en tanto tiempo, porque no es así. Tampoco se puede decir, es que se le pasó al Ministerio Público, fue un error, porque no hay errores de esa naturaleza. Es decir, en la práctica, nadie se puede equivocar en una actividad que tienen todos los días y máxime, perdón que así lo diga, en estados donde lamentablemente la violencia es cotidiana, como es el caso de Sinaloa. ¿Y entonces ahí hubo una instrucción de alguien para permitir la cremación? Y la cremación ya imposibilita que se puedan hacer análisis como los que serían necesarios hacer en este momento, porque si están diciendo, le dio un disparo, escuchamos un disparo y el cuerpo tiene 4 disparos, pues sí va a ser necesario que los peritos de la FGR pidieran una exhumación para poder ver el cuerpo y entonces ahí hacer un segundo análisis de esa circunstancia, lo cual ya va a ser imposible. ¿Y por qué la apuración de hacer este procedimiento de cremación cuando había muchas dudas? Y bueno, esta situación esta controversia que envolvió a la Fiscalía de Sinaloa y que bueno, por ende jala al gobernador de ese estado, pues pone en entredicho muchas cosas, lo que diría el bar del México Mágico, ¿no? Así es, ponen en entredicho muchas cosas y entonces lo que podemos elaborar como una hipótesis de investigación es que alguien tenía prisa de borrar evidencias.
¿por qué borrar esas evidencias ante una crisis política que se avecina con esto de la detención del Mayo Zambada, ¿no? Es una decisión errónea. Es una decisión errónea, pero que tuvo que haber sido política. Alguien con muchísimo poder dijo, eliminen esa evidencia. Y obviamente, si le sumamos el contexto que les he platicado, de que efectivamente había una animadversión política entre el gobernador y el occiso, podemos decir que alguien quiso beneficiar al gobernador haciéndole un favor político incinerando el cuerpo. Pero él salió peor porque ahora tuvo que renunciar la fiscal titular de Sinaloa y entonces el escándalo está creciendo día a día. ¿Esto puede ser el principio del fin o el principio de muchas cosas de lo que viene posterior a la detención del Mayo Zambada, maestro? Absolutamente sí, es apenas el principio. Todavía lo bueno, perdón por así decirlo, o lo denso o lo grave, todavía no empieza. Pongámonos a pensar que todo viene derivándose de que ni siquiera se sabe qué es lo que sucedió. Se entregaron, fueron secuestrados, los secuestraron mexicanos, los secuestraron autoridades extranjeras, los secuestraron mercenarios, o como se ha venido insistiendo, fue un acuerdo de muchos años con las agencias estadounidenses, como han existido otros, donde se van, todos se ponen de acuerdo en dar una versión desde los Estados Unidos, y lo que le importa a las agencias va a ser la información que puedan obtener de un sujeto que podría entrar a un programa de testigos colaboradores, testigos protegidos, con lo cual evita un juicio, evita la prisión, y obtiene muchas canonjías del sistema de justicia norteamericano, que así funciona. Esto no es, entonces, ni la punta del iceberg. Ni la punta del iceberg. Apenas estamos, diríamos, en la pretemporada de la temporada que vamos a ver de este evento, que va a tener muchas consecuencias que esperemos se limiten únicamente a las políticas mediáticas y legales y no a las de la violencia. Que ese es un tema que desde fuera, pues nosotros como ciudadanos podríamos decir, uy, si lo secuestraron y se lo llevaron a la mala, la lógica consecuencia sería un desbordamiento de la violencia, pues porque así actúan las organizaciones criminales. Pero si a casi 3 semanas del hecho todo está relativamente en calma chicha, pues entonces podemos decir que todos sabían lo que iba a pasar. Estamos ante la realidad está superando a la ficción. Está mejor este escándalo mediático que una narcoserie. Sí, y esperemos no tener que esperarnos a que venga esta serie nueva para entender qué es lo que pasó. Pues, dos escenarios, maestro? Dos escenarios de lo que pueda pasar. Puede ser el Waterloo de Morena, puede ser que se genere pues una controversia con las agencias estadounidenses, con la justicia estadounidense por el tema que ha traído por la detención del Mayo Zambada. Desde luego que sí, va a subsistir la tensión. Uh-huh. Aquí, si lo vemos con mucha cabeza fría y con mucha responsabilidad y mucha objetividad, es un éxito de las agencias estadounidenses lo que se logró. Porque un líder del tipo del señor Zambada, que nunca fue tocado en México, un día apareció en los Estados Unidos. Ese es un hit de ese gobierno. Es una gran medalla que pueden utilizarla inclusive electoralmente. No olvidemos, por ejemplo, datos como los siguientes. El abogado del señor Zambada es demócrata y contendió políticamente por un puesto. La actual administración es demócrata. Kamala Harris fue fiscal en los Estados Unidos y es demócrata. Entonces, los Estados Unidos van a tener una fuente de información invaluable que les va a permitir a las agencias estadounidenses poner condiciones de relaciones con la próxima presidenta. Ese es el nivel que puede tener esto.
¿Por qué? Porque pueden decir, tenemos información que involucra a ciertos sectores políticos, empresariales, de las fuerzas de seguridad de tu país, que podríamos generar un cisma. Esto es lo realmente grave y que todavía no se ha alcanzado a dimensionar, porque entra en los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. México, pues estamos pegados, pues, contra la voluntad del gobierno de los estadounidenses. Pero entonces, con esta información, ¿quiénes van a querer marcar ahora la agenda como siempre lo han hecho? Los güeros. Los güeros. Y esto nos queda para la reflexión, que esto no es ni el primer ensayo de que el señor Mario Zambada va a cantar mejor que los niños cantores de Morelia. Así es, mejor que Vicente Fernández. Mejor que Vicente Fernández. Mi querido maestro Gabriel Regino, abogado penalista, experto en seguridad nacional, le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada y lo vamos a estar invitando porque apenas es el inicio de una realidad que ya superó a una narcoserie, ¿eh? Así sea, un fuerte abrazo para ustedes y para todo el auditorio. Excelente tarde. Le mandamos un saludo desde la Huasteca Potosina. Un abrazo, mi querido maestro. Muchas gracias. Bye bye. Es el maestro Gabriel Regino, pues ahí está. Una realidad que va a superar a la ficción. Ni las narcoseries de nuestro admirado de Pigmeno Ibarra van a ser tan interesantes como este capítulo de El Gobernador de Sinaloa, la desaparición, todo una trama que está interesante, que va a estar dando de qué hablar. Vámonos a una pausa comercial, regresamos con Gustavo Robledo Guillén, va a estar largo el corte. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.